Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del Gran Grupo Radio Turquesa y de las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, estamos como todos los días con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, que vamos a hablar de los cursos que con éxito vamos y que vamos a comentar y a compartir más con ustedes. Bueno, nuestro hashtag Voces del Periodista. Y estamos con el licenciado Nicolás Cruz Flores, que es parte fundamental de la directiva del jurídico en la parte especialmente de libertad de expresión. Jorge, querido. Sí, Celeste linda. Decía el licenciado Nicolás Cruz Flores que la democracia comienza por la libertad de expresión y tiene absoluta razón, ¿no? Absoluta razón. Y si tenemos libertad de expresión, y lo hemos dicho en los cursos, aquí hay personas que han estado en los cursos, es que si tenemos libertad de expresión es porque antes que otra cosa tenemos libertad de pensamiento. Entonces, si se limita la libertad de expresión, se limita la libertad de pensamiento, o como tú lo has dicho en múltiples foros, y por supuesto aquí, se uniforma el pensamiento de acuerdo a los intereses de grupos o de núcleos, ¿no? Entonces, debemos defender a nuestros periodistas, primero porque son seres humanos como nosotros, pero segundo porque son los periodistas los que ejercen a nombre de la sociedad el derecho a la información. Exactamente, o sea, es una voz multiplicada. No quiere decir que sea un ser superior un periodista, y quien luego dice, bueno, ¿por qué dicen de los periodistas? Bueno, primero porque estamos en el gremio y mal haríamos en no hacerlo, pero básicamente porque un periodista, un buen periodista, debe ser antes que nada un servidor social. Y un servidor social, pues lo que hace es multiplicar las necesidades, las inquietudes de la gente, ¿no? Del público. Entonces, en ese contexto, esta libertad de expresión, el derecho a estar informados de los demás, permiten más libertades. Simplemente la libertad no es libertad si no tenemos los diferentes elementos del conocimiento. No se puede decir que alguien es libre si no tiene el panorama completo, porque entonces no tiene la verdadera libertad, porque se le está coartando parte de la verdad y se le están ocultando o sesgando cómo fueron los hechos. Entonces nos están manipulando si no tenemos el acceso real a la verdad. Entonces la libertad de expresión, cuidarla. Es muy independiente también después el análisis, que cada quien diga yo pienso esto, está en todo su derecho. Pero aquí hay algo muy delicado que a veces no se puede decir o se manipula los hechos. Y por otra parte también lo que hablábamos hace un rato con el licenciado Martí Batres Guadarrama, senador electo, es el hecho de tener la cuestión de la equidad. Yo puedo decir, hay tal problema y lo digo en el patio de mi casa o en mi calle. No es lo mismo que haya quien tenga una tribuna mucho mayor y a veces representan a menos grupo de personas en el interés real, como es la sociedad, como es lo que estamos viviendo, y que ahora se manifestó el 1 de julio, en que muchos coincidimos en una visión. Hay quien no y están en su libertad, en su derecho, y van a tener que ser gobernados de la misma manera para todos, ¿verdad? Y con los mismos derechos. Y esto es fundamental por eso. Licenciado, también usted habla de y ha planteado una ley general. Claro que sí. Escuchamos al licenciado Martí Batres referirse precisamente a los derechos humanos. Y la libertad de expresión y de información es un derecho humano que actualmente está protegido por los tratados internacionales de los que México es parte. La libertad de expresión y de información debe de ser protegida por el Estado, y como tal, hoy en esta época de derechos humanos, sabemos que la Constitución se rige ahora por principios. Uno de esos principios fundamentales que está en el artículo 1 es que son progresivos, no deben de ir hacia atrás, sino al contrario, deben de irse superándose día a día.
Y en base a ese principio es que el Club de Periodistas ha propuesto en la Cámara de Diputados una iniciativa para una ley general de protección a periodistas. ¿Para qué? Para que precisamente, al igual que hubo la reforma en 2008 en materia de justicia y de seguridad, que lo haya para los medios de información, que ya no hayan 32 leyes o de materia de protección a periodistas, y eso lo digo entre comillas, porque realmente existe en alguno que otro estado que tiene una ley. Entonces lo que debemos de hacer es homogenizar, así como se creó un Código Nacional de Procedimientos Penales, una ley general, que lo mismo se tipifique como delito aquí que en cualquier otro estado. Y yo creo que eso mantendría una protección para los periodistas. Por eso es fundamental legislar, y por eso se le planteó al licenciado Martí Batres una ley general en materia de delitos cometidos contra periodistas, pero no debe de quedar ahí esa reforma que se está pidiendo, sino debe de ir más allá, debe de abarcar las leyes secundarias como son el Código Penal. Debe de verse hasta cierto punto cómo se puede tratar a una delincuencia organizada, que se castigue como delincuencia organizada. Y hay muchas reformas que se deben de hacer en protección a los periodistas. Gracias, licenciado. Jorge, querido. Esto es fundamental, Celeste, y si se logra, junto con la otra propuesta que se le dio al senador electo Martí Batres Guadarrama, de que el gasto oficial en publicidad y comunicación social se reparta de manera equitativa, que no los dineros se vayan a los medios y a los periodistas que son, voy a usar un término muy feo, lambiscones, que no sean lambiscones, sino que también se distribuya entre los medios críticos e independientes, se va a lograr entonces una verdadera pluralidad de pensamiento. Fíjense, y tocas un tema importantísimo, Jorge, licenciado. Fíjense, queridos amigos, muchas de las veces, y esto va profundizando más la inequidad en la información, se dice y se tiene un criterio, vamos a dar más recursos a quien tenga más, o televidentes, o los medios mayores, ¿no? Y dice uno, bueno, pues obviamente al darles más, les das más poder, eso no quiere decir que vayan a hacer mejor su trabajo. Habrá veces que sí, pero por desgracia no siempre. Y que eso hace que se profundice y que cada vez se vaya polarizando. Y hay medios que no tienen tanto auditorio o lectores precisamente por las propias carencias. ¿Por qué? Porque pagar una investigación es muy cara, o sea, hacerla, no es que se pague a otra persona, pero pagar todo lo que implica hacer una investigación es complicado, no es tan fácil. Y ahora díganme ustedes, ¿cuántas veces nos hemos enterado por voces de autoridad el que sucedan cosas que afectan realmente a la nación? ¿Y cuántas veces hemos sido informados por periodistas que hacen investigaciones que cuestan un gran trabajo, pero también un gran riesgo? Y a través de ello es que nos encontramos en el conocimiento de lo que realmente pasa. Es por eso fundamental el que sea la equidad algo importante, no solamente en la penetración, sino en la equidad del interés de los medios y de la tarea que tienen que hacer. Como lo que yo también decía, cuántos medios que difunden cultura no tienen apoyo, han desaparecido totalmente. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que tiene menos rating, ¿no? No, hay que ver el interés también, porque si no así también se induce la conducta de nosotros, se promueve la violencia, se promueve el morbo, se dan de manera también inequitativa la información, no solamente es el dónde, cómo, el cuándo, el para qué, ¿no? Sino es la cantidad de veces que hay medios que nos dicen una cosa y nos la repiten
y nos damos cuenta que a temas realmente importantes no les dan el peso. Entonces hay muchas cosas que hacer y es por eso importante el planteamiento que hace el licenciado Nicolás Cruz Flores. Queridos amigos, vamos a ir a un corte. ¿Saben qué? Regresamos a un espacio maravilloso. ¿Por qué maravilloso? Porque es la voz de nuestros queridos amigos radioescuchas, cibernautas, que están precisamente en este templo de la libertad, en el Club de Periodistas de México. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias.